capítulo 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leer por el momento los versículos 11 y 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El 12. 6:12. Volvámoslo a leer. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos venido a tener esta oportunidad, Señor, de que tú hables a nuestro corazón. Yo te suplico, Espíritu Santo, que seas tú quien respalde todo lo que vayamos a decir en esta hora. Que el mensaje del Señor sea el que se transmita a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro asiento. El título para este mensaje es: Te he llamado por tu nombre. Te he llamado por tu nombre. Amén. Todos los que nos hemos reunido esta tarde en la casa del Señor, todos los que estamos aquí hoy, hemos recibido un llamado de parte de Dios. Dios no invirtió su tiempo, sus recursos. Imagínense que dentro de sus recursos está su Hijo. No invirtió a su Hijo su tiempo y todo lo que ha invertido en nosotros para que eso quede desperdiciado, ¿verdad? Y es que estamos llamados a hacer su obra ahí donde estamos. Yo le pedí al Señor que me ayudara a que quedara claro desde la introducción de que cuando hablamos de llamado, no solamente nos estamos refiriendo o estamos pensando en aquellas personas que tienen un llamado a ser pastores, sacerdotes, monjas religiosas. No, sino que todos somos llamados de parte de Dios, ahí donde el Señor nos ha puesto a trabajar. Si es maestro, pues con los alumnos, ¿verdad? Yo me fijo aquí en el colegio Isabel Allende, cómo hay espacios donde existe la oportunidad de presentarles a Jesús a los muchachos y que muchas veces quizás no los aprovechamos. Y uno, por ejemplo, es la librería. Los niños de repente agarran confianza bien rápido con quien les pone atención, con quien les trata bien, con quien es amable con ellos. ¿Y por qué no aprovechar ese momento para investigar por lo menos si el alma de ese muchacho va para el cielo o no? Y a veces lo dejamos pasar por alto. Y esto se me viene a la mente porque me contaban el caso de una señora, una bibliotecaria de un centro educativo, que cuando ella falleció era pero una cantidad de gente la que fue a su vela y a su entierro. Muchos alumnos la querían y ella tenía como una manera bien peculiar de pasar el mensaje. De repente uno se da cuenta porque ellos abren su corazón, a veces andan deseando quien les escuche. Estoy hablando en el caso de los jóvenes, pero puede ser el lugar ahí donde usted trabaja. Y a veces hay niños que vienen sin comer. Entonces ella a veces lo que hacía era como llevar sus pancitos, ¿verdad? Y ya les daba y aprovechaba de una vez a evangelizar. Entonces por eso les digo, no necesitamos escudarnos detrás de lo glorioso de un título, ¿verdad? O del consumismo religioso.
Saben lo ostentoso de las iglesias de moda pueden pasar. Por eso el llamado esta tarde es a presentar ese mensaje en lo cotidiano, en volver a lo sencillo, a que nos estorbe el hecho de saber de que hay personas que no conocen del Señor, el hecho de llevar la esperanza al que no tiene esperanza. Así como un día todos los que estamos ahora debajo de este techo se nos dio la oportunidad. Gloria a Dios por aquellos que nos llevaron el mensaje a nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Que esta tarde nos vayamos incomodados con eso, hermanos. Y vamos a ver un personaje que a mí me encantó mucho conocer de él, y yo se los quiero presentar en esta tarde, y es Gedeón. Vamos a hablar precisamente del llamado de Gedeón. Primero veamos la situación vital de Gedeón, y eso lo vamos a encontrar en los versículos del 1 al 9 del capítulo 6. Y ¿saben qué? Lo vamos a leer para que tengamos idea un poco de cómo estaba el contexto o la vida de este muchacho. Dice el versículo 1 de Jueces capítulo 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Por cuántos años? Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Así estaba la situación con los hijos de Israel. Estaban bien fregados, ¿sí o no? Y esa era la situación de Gedeón también. Su situación, su condición, vamos a ver, era un muchacho y era el menor de sus hermanos. Pero ¿qué era lo que había sucedido? ¿A causa de qué estaban padeciendo? ¿Por qué había escasez? ¿Por qué trabajaban y trabajaban y trabajaban duramente sin recoger frutos? ¿Por qué? Porque habían desobedecido al Señor. Y tal parece ser que ese era como un ciclo vicioso, ¿verdad? Con el pueblo de Dios en ese tiempo. Le fallaban, le daban la espalda, salían en rebeldía, el Señor los apretaba, venían, pedían misericordia, y el Señor siempre les daba su misericordia. A veces, y no solamente en aquel tiempo, muchas veces así parece nuestra vida también. Pero imagínense, trabajar por nada. Quizás a muchos en la actualidad nos pasa, tanto que nos matamos trabajando, decimos, y sentimos que no salimos a flote con lo que tenemos que salir. Luego también había un punto de crisis, y era el motivo por el cual, según yo les decía, pues el Señor había permitido que pasaran por todo eso, y eso está en el versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Israel estaba cautivo por los madianitas, según vimos en el versículo 6. Pero ¿y nosotros ahora de qué estamos cautivos?
¿Qué es lo que nos ata ahora? ¿Qué es lo que nos amarra? Si cada uno nos hacemos esta pregunta, seguramente van a venir respuestas a nuestra mente, a nuestra cabecita. Y vamos a sacar un listado, si somos bien honestos, ¿verdad? Solo una cosa les voy a mencionar. Ahora, la atadura a ese pequeño aparato que muchas veces no lo soltamos, pero ni a la hora de estar en el culto. Y decimos, es que estoy en el teléfono, tengo la Biblia. Y yo digo, ¿será cierto? Porque algunos ya los cacharon que adentro del culto ya están viendo redes sociales. Miren, eso es estar cautivos de la vida de otras personas, porque eso es lo que pasan viendo. O pasamos viendo, chismoseando y metiéndonos a ver qué es lo que el otro hace. Y a veces ni nos damos cuenta que todo lo que suben quizás los demás es mentira. Pues yo no sé de qué seremos cautivos nosotros ahora. Pero la palabra profética llegó a la crisis que estaba viviendo este pueblo. Y la palabra profética también llega a nuestra vida ahora. Y es válida y prepara el momento de Dios. El Señor envía a su ángel, vimos en el versículo número 8. ¿A cuántos los invitaron para venir esta tarde? ¿Cuántos les están diciendo desde hace rato vamos a la iglesia? Porque ya lo vieron, que usted se ha alejado del Señor. ¿A cuántos les rogaron? Otros solitos tuvieron la inquietud de venir a buscar al Señor, a escuchar de su palabra. Y otros que quizás ya cuando estaban aquí dijeron, ay, ¿para qué vine? Vea? ¿Qué calor hace? ¿Qué incómodo está esto? Allá me estuviera tomando un atol, comiéndome un enredo de yuca frito, guácala. Mejor estuviera en la casa, me hubiera quedado planchando. Pero el hecho de que aquí está, aunque esté dormido como está ya el licenciado Aguillón, o no sé si está meditando. Espero que esté meditando en lo que escucha, ¿verdad? Pero lo importante es que está aquí adentro. De alguna manera, esa palabra que es como esa espada de doble filo va a penetrar nuestro corazón. Y de tanto oír, por más barreras que nosotros pongamos, esos muros se van a derribar. Yo lo sé, yo lo creo, porque esta palabra tiene poder. Amén. Vamos a ver como ciertos puntos en la vida de Gedeón, que yo le voy a llamar o lo voy a nombrar así como la película aquella de En busca de la felicidad, con este actor, ¿cómo se llama? Will Smith. Ya, yo sabía que sabían. A esta parte en la vida de Gedeón le vamos a llamar el encuentro directo. Veamos el versículo número 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ese es el encuentro directo de Dios con el hombre. Aquí el narrador intenta ofrecer una imagen determinada de Dios al lector, y es el Señor que entra en esa realidad y que antes de que Gedeón pueda darse cuenta de nada, está en su vida y está en su contexto. Y de la misma manera opera el Señor en todos para llamarnos. Muchas veces, la mayoría de veces, no es que tenemos que ir a la montaña, ¿verdad? Subir al monte alto
y tener esas experiencias sobrenaturales con el Señor para que vengamos y recibamos su llamado. Ahí en lo cotidiano, en lo que hacemos todos los días, el Señor está preparando ese momento. Así que si usted está aquí y uno de sus pesares es que a lo mejor sus hijos se han apartado del Señor u otros no quieren nada con Él o su familia, crea que el Señor ya está en la realidad de su familiar, ya está en su contexto y solo está esperando ese momento para que se dé el encuentro directo con Él, cuando ya se presente ese día. Yo quiero preguntarles, gloria a Dios, yo les quiero preguntar, ¿usted se recuerda ese día que tuvo ese encuentro directo con el Señor? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sabe que cuando yo preparaba este mensaje, porque yo siempre tenía como dato que el día que yo recibí al Señor fue un 4 de noviembre del 95, pero realmente no. Y yo esto se los voy a compartir para que se animen aquellos que trabajan con células de niños. Yo no sé si mi mamá se acuerda, y hoy le doy gloria a Dios porque está aquí esta tarde escuchando el mensaje. Yo no sé si ella se acuerda, pero a nosotros nos pasaban trayendo en la casa unas muchachas que hacían una reunión. Yo quizás tendría unos 9 años en aquel entonces. Y me gustaba ir porque compartía con más niños. Yo recuerdo que íbamos a una casa bien sencilla y nos llevaban al patio trasero. Había tierra, habían árboles y ahí nos ponían sillitas y nos daban dulces. Yo recuerdo cuando preparaba este mensaje que un día ahí yo cerré mis ojos, incliné mi cabeza y recibí al Señor como Salvador de mi vida. Fíjese, yo ni siquiera tenía idea de lo que Dios tenía para mí. Por eso les digo, ánimo con las células de los niños, porque ustedes no saben los llamados que Dios tiene en la vida de cada uno de esos chiquititos. Así es que a seguir para adelante, pero estamos con el encuentro directo que tuvo el Señor con Gedeón. Y es que el texto así muestra, ¿verdad? Un interesante dato sobre Dios mismo, que está en la vida, que está en el mundo, que está en la realidad, aun cuando nosotros no lo percibimos, ni seamos conscientes de su presencia. Él siempre, siempre está cuidando de nosotros, siempre. Aunque a veces las circunstancias, saben, yo hace años aprendí a no echarle la culpa al Señor por las cosas que pasan en mi vida que no me gustan. Porque a veces sí, ¿por qué lo permite, Señor? Hay cosas que sí son permitidas por Él, otras que simplemente son cosas que pasan. Mire, ahorita que venía con mi hijo, de repente voy viendo por el retrovisor que venía una patrulla detrás y venía poniendo las luces. Yo no me había percatado. Y hacía ratos que me venían hablando, que me venían sonando la sirena, que me venían pitando, que me apartara. Y yo venía con mi hijo y veníamos cantando una alabanza, veníamos bien metidos en la alabanza. Cuando de repente me percato y le digo, hijo, y que nos vienen cuidando. Espérate, le digo, yo creo que a mí me están diciendo que me salga. Y me salí. Entonces cuando me bajo, o sea, me hablan de una manera así no muy amable, ¿verdad? Que me bajara, que se bajara mi hijo. Y me pidieron los documentos y que resulta que habían hecho una llamada al 911, que la camioneta tenía reporte de haber participado en hechos delictivos bien graves. Vaya cosa, dije yo. ¿Y le ha prestado la camioneta a alguien? No, no se le ha prestado a nadie. Bueno, le dije yo, entonces investigue, solo apúrese porque a las 4 voy a ir a predicar. Está ahí, vea. Y ella me preguntó para dónde venía. Y bueno, la cosa es que al final nos dejaron venir, pero sí se siente como raro que de repente pasen los carros y así con los teléfonos, miren, porque Moisés y yo a la par de la camioneta así. A
habían atravesado una patrulla, o sea, habían bloqueado el paso para detenernos a nosotros. Oh, qué importantes somos, dije. Pero gloria a Dios por eso. Yo dije, yo sé a lo que voy. Y no sé qué buscan estos señores, pero no es aquí, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Y si no, allá estuviera predicando el mensaje en las Bartolinas. Como pues sí, mientras averiguan, el proceso se lo echan, ¿vea? Pero gracias a Dios que aquí estoy con ustedes. Aquí vemos algo. Y les decía, el Señor simplemente está, aunque muchas veces no lo percibamos, que Él está ahí con nosotros. Y es que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente ocupan mucho esa frase como expectativa versus realidad. Y que lo agarran muchas veces para chiste. Pero en el Señor es todo lo contrario. Veamos el versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y en el 15, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mis padres. Aquí es al revés. Aquí no es expectativa versus realidad. Y es que si nos damos cuenta, el Señor no llama a superhombres ni a mujeres maravillas. Gedeón pone aquí de relieve el sistema jerárquico de aquel entonces, donde decía que los mayores, que los primogénitos, esos eran los importantes, esos eran los que tenían más autoridad, los que eran más capaces. Pero y de repente se encuentra que siendo el menor, y él decía que venía de una familia pobre, el Señor tiene un encuentro con él y le da una misión. Él es quien se va a levantar para salvar a ese pueblo. Y es que cuando el Señor lo llama a usted, cuando el Señor me llamó a mí, no pensaba solo en usted, ni solo pensaba en mí. Pensaba en las personas que iban a alcanzar la bendición por medio de usted. El Señor no tiene una visión corta. El Señor va mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y por eso es todo lo contrario. Aquí no es expectativa versus realidad. Aquí la realidad es como el Señor me ve, y no las expectativas torcidas que muchas veces yo tenga de mí mismo, el creerme que no soy capaz. Si para Gedeón era importante ese sistema jerárquico, ¿verdad? Que el hermano mayor era el más importante. Sabe que el Señor no valora de esa manera, porque Él tiene preferencia por los últimos y por los menores. Aquí no es como yo me veo, sino como Dios me ve en Él. ¿Me doy a entender? Porque Él tiene preferencia, les decía, por los últimos y por los menores, y es que así debe de ser, porque si no, no puede ser evidente la acción de Dios, porque la gloria siempre se la va a llevar Él. Yo al principio le preguntaba al Señor, cuando estábamos en el proceso de la construcción, Señor, le decía yo, ¿y por qué? Si hay gente con mucho dinero, ¿por qué no los llamaste a ellos? Y ellos te levantan este edificio en un 2x3, que se convierta uno de esos millonarios de aquí de El Salvador y hace un complejo precioso, sí, pero la gloria se la van a llevar ellos y no el Señor. Por eso aquí estamos, a veces así, pero la gloria siempre es para el Señor, ¿verdad? Por siempre. Así es que por eso es importante poner atención a cómo Dios me ve y cómo me veo yo mismo. Y luego aparece la reacción de Gedeón, versículos 22 y 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Quedémonos ahí. Aquí aparece la reacción, ¿verdad? ¿Cuál era la reacción de Gedeón? De miedo.
¿De miedo a qué? A morirse. ¿Por qué? Porque antes había esa creencia de que cuando ocurría una teofanía, ese encuentro de lo humano con lo divino, cuando el humano estaba en presencia del Señor, era tanto que terminaba muerto. Por eso el Señor aquí le dice: no tengas temor, no morirás, ¿verdad? Porque él, eso era lo que temía, morirse. Miedo para nosotros, eso era el temor para Gedeón, pero miedo para nosotros, ¿qué sería? Morir a mis sueños, morir a mis anhelos, morir a mis deseos, morir a mi vida. Yo conozco mucha gente que tiene grandes dones, que si los pone al servicio del Señor, serían personas poderosas en Él, pero tienen miedo de dejar la vida que están llevando. Y aunque no sean felices, aunque no encuentren paz, así tengan dinero, así tengan una familia, así tengan un buen trabajo, y aún así vengan a la iglesia, pero si solamente vienen a hacer acto de presencia y no hay un servicio o no hay una respuesta a ese llamado que el Señor un día les hizo, no pasa nada. Les da miedo a morir. Y es que muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas para acudir al llamado del Señor. Y es que debe de ser de esa manera, porque así es cuando nosotros morimos a su voluntad, cuando elegimos vivir en una entrega total a Él. Pongamos mucha atención a los miedos y rompamos con ellos, porque no nos van a dejar avanzar. Y luego voy terminando con esto. Hay un sello a esta etapa en la vida de Gedeón, le vamos a llamar el sello de ese encuentro directo. Y esto está en el 18 y al 24, siempre del capítulo número 6. Te ruego que no te vayas de aquí, le dice Gedeón, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él que respondió: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y es que todo encuentro con el Señor demanda de una ofrenda, hermanos. Y yo compartía con ustedes en este servicio el domingo pasado brevemente este punto, porque ya lo había preparado en este mensaje. Y yo les decía que una vida sin ofrendas es estéril, porque debemos de aprender que en el dar está la bendición. Yo lo creo de esa manera. ¿Cuántas veces he escuchado que cuando a alguien le dan el tiempo de ministrar la ofrenda o de predicar sobre las ofrendas y los diezmos, les da pena? Yo digo, ¿por qué les da pena? Por una sola razón: porque no han creído al Señor en esa área. Y es que todo lo demás está bien, yo quiero las bendiciones, yo le voy a servir, y aquí estoy, Señor, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando ya tocamos la parte de las ofrendas, de los pactos y de los diezmos, ahí ya no nos gusta. Y todo encuentro con el Señor también, aparte de traer ofrendas, debe de terminar en el altar. Una vida sin un altar, sin una adoración genuina, difícilmente va a experimentar una transformación. Y aquí ya podemos ver que Gedeón ya está entrando en el proceso, porque primero está el problema, luego tiene ese encuentro con el ángel del Señor, el encuentro directo, pero él no cree que es llamado, cree que no tiene la capacidad, que es el más pequeño, que él es pobre, que él no puede, y todas las excusas que nosotros ponemos cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Que yo no puedo hablar, que yo soy tartamudo, que eso es para otros menos yo.
sabe que todos somos llamados a diezmar, pero que no todos diezmamos, porque solo diezman a los que les ha sido revelado. Y yo les pongo un ejemplo que aparece en Génesis 14, 17 al 20, donde Abraham llevó los diezmos a Melquisedec, cuando aún los diezmos no eran una ley. ¿Por qué creen que lo llevó? Por revelación. ¿Por qué entre Caín y Abel hubo una diferencia en cuanto a la actitud de llevar la ofrenda al Señor? Porque a uno sí le preocupó el hecho de que fuera agradable al Señor y al otro no le importó. Hagamos un ejercicio y cerremos nuestros ojitos. No he terminado, pero cerremos nuestros ojitos y repitan. Yo voy a leer el texto y ustedes lo repiten. Y dígales: te ruego que no te vayas de aquí, Señor, hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor nos dice en esta hora: yo esperaré a que vuelvas. Derribando idolatrías. De los versículos del 25 al 32 podemos ver, y quizás por el tiempo no se los voy a leer todos, solamente unos versículos. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre. Lo mandó a derribar un altar. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Vemos que aquí en el punto anterior lo terminamos levantando un altar al Señor, pero aquí en este punto el Señor nos manda a derribar toda idolatría. Y muchas veces la idolatría más grande que nosotros tenemos, contra la que nosotros luchamos, somos nosotros mismos. Y el altar que tenemos ahora, las redes sociales. ¿Qué es lo que subo yo ahí? ¿Qué es lo que publico? Mi trabajo, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi cuerpo. ¿Sí o no? Miren, es terrible. Yo a veces siento una pena ajena cuando de repente, ¿qué? Por decirle algo, ahora comenzando el año, comenzamos el gimnasio. En el gym. Digo yo, miren, hay cosas que usted no necesita mostrarlas, se notan. Y así es en todo. No necesitamos andar diciendo: yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo aquí. Dígale al de la par: hermana, hermano, se nota. La idolatría más grande, el ego. Mi llamado, mis dones. Pues déjeme decirle que el llamado es de Dios y los dones son del Espíritu. No son ni suyos ni son míos. Por su misericordia, Él nos lo deposita a nosotros. Mi gente, mi ministerio, la gente de mi ministerio, mi gente. ¿Desde cuándo la gente es de uno? Las personas son del Señor, las ovejas son del buen pastor. Nada es de nosotros. Tenemos que aprender a derribar esos
altares, esa idolatría de andar queriendo mostrar vidas perfectas porque somos humanos. El otro día estaba hablando con unos jóvenes de aquí de la iglesia y les digo yo, ay, ¿vos crees que yo soy buena pieza? No soy buena pieza, no te equivoques. ¿Crees que soy una perita en dulce? No, tampoco. Es solo por su gracia y por su misericordia. Dios confirma ese propósito, ese llamado, lo sella. ¿Y cómo lo hace? Con algo bien sencillo. Miren, Gedeón se parece a muchos de nosotros. Yo no sé cuántos de los que estamos acá tenemos esa costumbre. Señor, dame una señal, Señor. Dame una señal si es tuyo. Y muchas veces el Señor ha sido tan claro en hablarnos, pero todavía yo recuerdo una niña hace años, hoy ya es una adulta, cuando comenzaban los encuentros, que me había dicho allá antes de salir del encuentro, ella lo había ido a recibir, es que yo quiero al fulanito para mi esposo, y si él me está esperando con una rosa blanca ahorita que yo regrese del encuentro, ese es, porque esa es la señal que yo estoy esperando. Miren, no me pregunten, pero el tipo tenía una flor blanca cuando regresamos, pero no se casaron. Pero ella quería una señal, y a veces así somos. Mire, este Gedeón era un cuerudo. La historia es preciosa, es fascinante, de verdad. Se las dejo de tarea que lo lean completo, todo el capítulo 6, porque es necio. El Señor mismo llega a hablarle y todavía serás tú, Señor, el que me estás hablando. Sí, y una paciencia del Señor. A mí me trastorna esa paciencia que el Señor le tiene. Aquí de los versículos 25 al 32, o del 33 al 40, perdón, sigue que si aparece una bellota y la bellota está mojada, pero alrededor del suelo está seco, pues después vaya, le apareció que sí. No, hoy tiene que ser al revés, que la bellota esté seca y alrededor del suelo está mojada. Vaya, dijo el Señor, está bien, le voy a dar. Uy, qué paciencia. Usted tuviera esa misma paciencia. Yo no. Yo no. ¿Cómo el Señor confirma su llamado? Por medio de su palabra. La garantía que Dios le ofrece a Gedeón es la promesa que lo va a asistir en lo que le ha mandado a hacer. No dude, no lo dude. Esta es la palabra del Señor y es una palabra de honor. Si en la vida hemos recibido palabras y esas palabras o esas promesas han sido rotas o no las han cumplido, con Él no sucede así. Él tiene una palabra de honor. Él no va a tener más garantía que esa. Lo mismo, lo igual que usted y yo. Y las señales que Él pedía solo va a lograr reforzarlas, pero nunca van a sustituir esta palabra. Si usted ha dejado de creer o su fe ha decaído porque las cosas no han salido como usted espera, si un día el Señor le prometió, yo no sé qué es lo que el Señor le ha prometido así fuerte en su vida, yo sí lo sé, y algunas cosas las sigo esperando y yo sé que van a suceder en mi vida. ¿Por qué? Porque he recibido una palabra de honor, he recibido su promesa y a su tiempo Él será fiel en cumplirla. Es más, para todos esta tarde hay una palabra. Yo no sé si tengo acceso a la versión NBI, Isaías 43:1. Me gusta cómo la traduce. Ahí está. Isaías 43:1. 43, el 3 estaba al revés del 4. Bye.
Pero ahora, así dice el Señor. ¿Quién va a hablar? El que te creó. Y ponga su nombre ahí. El que te formó y ponga su nombre ahí. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Y yo lo voy a volver a leer y lo voy a leer personalizado para mí. Usted hágalo para usted. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Verónica, el que te formó, Verónica, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mía. No la ha llamado o no lo ha llamado por el nombre de no puede, por el nombre de fracaso, por el nombre de enfermedad, por el nombre de ninguna derrota. Lo ha llamado por su nombre y en Él somos más que victoriosos. ¿Sabe? Con esto concluyo. En el capítulo 7, aquellos que llegaban a hostigarlos, los madianitas, a los que hostigaban a un pueblo, a los que no le dejaban nada que comer, el Señor los entregó en su mano, en las manos de aquel que un día recibió ese llamado, en las manos de aquel que cuando recibió ese llamado dijo que él no era capaz, en las manos de aquel dudoso, de aquel miedoso, pero por medio de ese llamado el Señor dio salvación a un pueblo, derrotó a los madianitas y vino a crear un grupo fuerte. No los 32,000, habían 32,000 hombres preparados para ir a destruirlos, pero el Señor comenzó a descartar. Bien fácil, pregunta, ¿quiénes no se encuentran capaces de salir a dar esa batalla? Y se fueron 22,000, que arreglen sus cositas y que se vayan. Y así fue desechando y fue desechando hasta que quedaron solamente 300. Y en el capítulo 7, versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, estos fueron todos los que quedaron, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. En el 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. ¿Cómo iban a decir? Por Jehová y por Gedeón. Veamos en el 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, que eran antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y es que ahora sí tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque Gedeón significa el que rompe. Imagínense, y este muchacho no lo sabía. Este es el significado de Gedeón, el que rompe. Por eso el Señor le decía: vas a decir por Jehová y por Gedeón, porque él sabía lo que había puesto en ese joven. De esa misma manera, que el Señor esta tarde nos ayude a romper, a quebrar todos aquellos temores, todos aquellos miedos que hay en nosotros, y todos aquellos llamados que están ahí adormecidos, que se dejaron adormecer por cualquier cosa, por un comentario, por una persona,
y que de repente, después de ser personas entregadas al servicio, se conformaron con pasar a sentarse a una banca. ¿Qué está haciendo ahí? Y aquellos que el Señor les está llamando a que rompan. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Yo no sé a qué le tiene miedo usted. Yo no sé qué le está deteniendo. ¿Por qué se conforma con hacer lo que está haciendo ahorita nada más si esto el Señor le está llamando a hacer cosas más grandes? No por usted ni para usted, sino porque hay muchos allá afuera sin esperanza. Porque hay muchos hundiéndose en los vicios, en el alcohol, en la depresión. Y una invitación suya a la casa del Señor puede cambiar sus vidas y ni siquiera eso hacemos, porque nos venimos solitos para acá. Que no duela que hay almas que se pierden. Ustedes pueden imaginarse esos 300 hombres sonando esas trompetas y rompiendo en esos cántaros. ¿Para qué? Para una sola cosa, para que salga esa luz, para que salga esa luz, solamente para eso. Y no es ni siquiera su luz, es la luz que el Señor puso un día en usted y puso en mí. Es solamente para eso. Rompa con esos estereotipos religiosos que muchas veces nos hacen pensar en nosotros mismos, en los beneficios de servir al Señor. Que rompamos con esos paradigmas que muchas veces nos hacen pensar solamente en nuestros propios necesidades, en nuestros propios deseos, y en lo último que pensamos es en la necesidad que hay de llevar esa luz. Muchos han venido esta tarde sin conocer del Señor. Si usted está aquí y nunca le ha entregado su vida al Señor, salga de su silla, que el Señor le está llamando. Hoy es el día de ese encuentro directo. El Señor lo ha venido cuidando. El Señor lo ha venido preparando todo este tiempo, pero ahora el Señor le está llamando para que le entregue su vida al Señor. En el nombre de Jesús, empiece a orar por esa persona que está acá y que no conoce del Señor. Si usted está ahí y no ha traído un invitado, por lo menos pídale al Señor que toque sus corazones. Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor o que quiere reconciliarse en esta tarde con Él, ven cómo hay necesidad de traer a gente que no conoce de Él. Y muchas veces no es necesario ir muy lejos, porque ahí en la casa los tenemos. Con esos clientes que llegan a su negocio, con la persona que se sienta a su lado en el autobús. Vamos a terminar orando. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Dígaselo, cierre sus ojitos. Olvídese de quien tiene a la par. Obtengamos los logros que obtengamos en la vida,
prosperemos todo lo que querramos prosperar. Si no hacemos caso al llamado de Dios, nunca vamos a ser felices. No le vamos a encontrar sentido a nada en la vida. Y muchas veces sí, hay que romper, hay que renunciar a nosotros mismos para rendir nuestra vida, para rendirnos a su voluntad. Señor, aquí estamos en esta hora, deseando, Señor, tener esa intimidad contigo ahora, para decirte: aquí estoy, Señor, para decirte: heme aquí, cuenta conmigo. Gracias, Dios mío. Gracias. Hazme deseable solamente para ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Si usted siente en su corazón orar por alguien que esté aquí en este auditorio, o por la persona que tiene ahí a la par, un minutito más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque otros, Señor, quizás no vean nada bueno en nosotros, tú sí, Señor. Tú sí. Y gracias por esa paciencia, por ese amor, por esa misericordia que has tenido con nosotros. Gracias por siempre estarnos dando señales. Gracias, Señor, por siempre estarnos llamando a tus brazos. Dígale: aquí estoy, Señor. Llévame ahí, Señor. Llévame a tu corazón. Dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar. Encuentro mi lugar en ti, en ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque lo mejor que en la vida nos pudo pasar es que pusieras tus ojos, Señor, sobre nosotros. Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Y aquí vamos, Señor, aceptando ese llamado, a ponerlo en práctica, Señor, a llevar esperanza al que no la tiene, porque a eso nos has llamado, Señor. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.